Estamos en esta semana, en este mes, perdón, en una serie que se llama Testigos y ese es el enfoque que le estamos dando a nuestra enseñanza en este mes. Así que como es una serie, cada domingo es un capítulo de la serie y el capítulo de hoy va completando esta serie lleva como título ¿Dónde está Dios en nuestros peores momentos? Y quiero que lo anotes allí como parte de ser testigos. Cuando somos testigos y empezamos a sufrir en la vida, salimos, como vieron en los videos, estamos haciendo una obra que apenas está empezando porque el sueño realmente es mucho más grande. El sueño es llegar a constituir una base de alimentos, de ayuda social y poder bendecir a nuestra ciudad en las condiciones en que se encuentran algunas poblaciones vulnerables. Pero vamos paso a paso porque hemos decidido que sea Dios el que nos guíe. Y sé que muchos hermanos van a vincularse y van a trabajar en este proyecto. Estamos apenas aprendiendo, poniendo como esos primeros pasos, tomando de la experiencia para luego poder distribuirnos y trabajar como equipos en este trabajo. Nos va a tomar tiempo, pero vamos ya avanzando, ¿ok? Entonces, eh, y decimos, bueno, estamos haciendo este trabajo y si estamos siendo testigos, entonces todo va a ser felicidad. Pero nos encontramos que ser testigos también implica sufrir. Y la pregunta es, ¿dónde está Dios en nuestros peores momentos? Y cuando vamos por las calles y vemos a las personas y compartimos con ellos, porque bueno, ustedes en el video solamente ven una parte del proceso, pero hay una parte de diálogo, de compartir, de tomar testimonios, aún de escucharlos a ellos. Y cuando los vemos a ellos en su sufrimiento, cuando te vemos a ti que estás ahí conectado o a cualquier otra persona que sea hermano de la iglesia, que se convierte en un testigo del Señor porque quiere hablar de Él, empezamos a preguntarnos, ¿será que el Señor no nos ve cuando sufrimos? ¿Será que el Señor no nos oye? ¿En dónde está Dios en nuestros momentos más negros? En dónde se encuentra cuando los pequeñitos son arrancados de los brazos de sus madres en algunos países, en dónde está cuando a sus hijos les aplican dolorosos choques eléctricos en sus genitales por predicar su evangelio, y cuando a los pastores cristianos los obligan a comer su propio excremento y a beber su propia orina en una perversa parodia de la cena del Señor. ¿Dónde está Dios cuando los líderes de la iglesia son rociados con gasolina y luego les prenden fuego? Y cuando a una niña de 8 años de edad la obligan a presenciar cómo un fanático de la India asesina de un tiro a su padre por negarse a profanar su Biblia. Lo que es más difícil de comprender en medio del sufrimiento no es la desgracia en sí o aún el dolor o la injusticia de esta. La verdadera punzada del sufrimiento es el aparente abandono por parte de Dios. Clamamos y parece que a Dios no le importa lo que estamos sufriendo. El silencio de los cielos nos abruma cuando parece que Dios o no puede o no quiere hacer nada respecto de nuestras aflicciones. ¿Cuál es la solución? ¿Qué quiso decir Bonhoeffer cuando afirmó que solo el Dios que sufre puede dar ayuda? Y tengo una pregunta para ustedes. ¿Es posible que una parte de la solución o respuesta a los interrogantes del sufrimiento y la persecución sea ver a Dios como el Dios que también sufre? ¿Será que Dios sufre? ¿Será que a Dios le duele? ¿Será que no solamente sufrimos nosotros, sino que Dios también sufre? La pregunta es, ¿solo sufro yo? Y Dios está sentado ahí en una silla viéndome sufrir y no dice nada. Hoy vamos a intentar hallar una respuesta a este interrogante. Tantas preguntas como, por ejemplo, ¿es Dios impasible? ¿Es incapaz de sufrir o puede ciertamente sufrir? ¿Será que Dios sufre en realidad? ¿Es bíblico el concepto de un Dios que sufre? Y si es así, ¿de qué manera lo demuestra en las Escrituras?
Por tanto, la pregunta que tenemos que responder es, ¿qué ha revelado Dios acerca de sí mismo en el área de su pasibilidad? Hay una doctrina bíblica que se llama la doctrina de la impasibilidad. Y esa doctrina dice que nada ni nadie en la creación puede hacer nada que afecte a Dios emocionalmente. La palabra se deriva del adjetivo en latín impasibilis, que significa incapaz de sufrir. Y es por lo tanto como si estuviéramos adorando a un Dios carente de emociones. Parece mentira, pero los filósofos griegos y los padres de la iglesia griega creyeron en esto. Ellos decían que alguien que está por encima del placer y del dolor, ese es Dios. Ellos pensaban que tales emociones que involucran cambio fueron consideradas incompatibles con la tranquilidad y el carácter perfecto e inmutable de una deidad. De igual manera, el concilio de Calcedonia en el año 455 después de Cristo declaró exactamente que la naturaleza divina no podía sufrir. Nuestros primeros padres también creyeron lo mismo y todavía hoy muchos siguen creyendo que Cristo, el Hijo encarnado de Dios, sufrió. Afirmaban a la vez que Dios no sufría, solo Cristo sufría. La declaración de fe también, Tertuliano, Hipólito de Roma, Agustín, Cirilio de Alejandría, Anselmo, Aquino, Calvino, Arminio y Wesley apoyaron esta doctrina. Pero esta doctrina, aunque ha sido predominante, no ha sido aceptada universalmente. El hecho de que sea predominante, creer que hay un Dios que está sentado mirando hacia acá, juzgando y condenando, a pesar de eso, a pesar de que es una doctrina predominante, no significa que sea aceptada universalmente. A través de la historia de la iglesia ha existido quienes se han preguntado en qué forma bíblica podemos encontrar que el Dios que nosotros amamos es un Dios que sufre con nosotros. En el siglo XX, nuestro siglo, se produce el cambio general de opinión. Y digo nuestro siglo porque muchos de nosotros empezamos ahí. Ok. Especialmente en este siglo, en el siglo XX, es donde se produce un cambio general de opinión y un abandono al concepto tradicional de la impasibilidad por parte de un número creciente de respetados teólogos y eruditos bíblicos, así como de algunos filósofos cristianos que se inclinan con vehemencia a creer en la pasibilidad divina, o por lo menos están pensando en una redefinición de la impasibilidad. Para algunos, un Dios que sufre sería una deidad débil y frustrada. Pero esto no es necesariamente cierto. Hay una frase hermosa que vas a ver ahí en el chat que dice, Él sufre porque escoge amar. Dios sufre por ti y por mí, porque Dios escogió amarnos. Y todo el que ama sufre. En Isaías 40:18, vamos a buscar un momentico, Isaías 40:18, y yo quiero que tú puedas ver lo que a partir del siglo XX ha empezado a ser con mucha fuerza una identidad de Dios, del Dios que nos ama. Isaías 40:18 dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? Y bueno, sigue diciendo la forma como se pueden diseñar dioses. Cada religión del mundo, en cierto sentido, ha hecho un intento para responder a esta pregunta. Es la aspiración del ser humano de describir o formarse una idea de la deidad.
Pero esta pregunta se responde en el Nuevo Testamento. Y mire la respuesta que los teólogos modernos le han dado a esta pregunta de Isaías 40:18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? Y es respondida en 2 capítulo 4, versículo 4 y en Colosenses 1, versículo 5. La pregunta es a Jesús, la respuesta es a Jesús se le llama la imagen de Dios. La misma palabra hebrea utilizada aquí para describir un ídolo o una imagen es descrita para decir que Jesús es la imagen de Dios. Jesús representa a Dios. En Jesús, Dios ha decidido revelarse. En términos más claros, Hebreos 1, del 2 al 3 dice que Jesús es la fiel imagen de la naturaleza de Dios y Él es resplendor de su gloria. Entonces, quienes quieren saber cómo es Dios, pueden verlo en la persona de Jesús. Pero ¿qué vale o qué ve la gente cuando mira a Jesús? ¿Qué clase de Dios estamos viendo en Jesús? Isaías 53. Acompáñenme a Isaías 53 y aquí vemos al Dios que sufre, al Dios que nos ama. Él también sufre por ti y por mí. A Él también le duele lo que tú sufres y lo que yo sufro por hacer la voluntad del Padre. Versículo 3 y versículo 4 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mientras que Isaías 53 enfatiza básicamente la obra del sacrificio del siervo sufriente por el pecado de la humanidad, mire lo que dice Mateo en el capítulo 8. En estas semanas, nosotros estuvimos meditando en el devocional en Mateo capítulo 8. Y cuando nosotros vemos Mateo capítulo 8, lo que vemos es Jesús sana a un leproso. Si empezamos a mirar los títulos, vemos Jesús sana a un leproso, capítulo 8 de Mateo. En el versículo 5, Jesús sana al siervo del centurión. Y luego, cuando empieza el versículo 14, vemos Jesús sana a la suegra de Pedro. Y luego los que querían seguir a Jesús. Entonces dice Mateo en el capítulo 8 que ese Jesús del que habla Isaías 53 está revelado aquí. No es el Jesús clavado en la cruz que está ahí herido, es el Jesús que estuvo presente con la humanidad. Y dice él que él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. ¿Dónde lo dice? En el versículo 17. Acompáñenme al versículo 17 y dice aquí en Mateo 8, versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Isaías 53 no se cumple cuando Jesús muere. No se cumple cuando Jesús parte de esta tierra. No se cumple solamente cuando Jesús está ahí en la cruz. Se cumplió cuando Jesús estuvo cerca de los que sufrían. Estuvo cerca de los enfermos, estuvo cerca de los abatidos. Él pudo experimentar las mismas condiciones que encontramos aquí en esta tierra, incluyendo aflicciones, enfermedades, sufrimiento. Y después, en medio de esta vivencia, la pregunta es, ¿usted cree que Jesús se enfermó? ¿Usted cree que Jesús tuvo hambre? ¿Usted cree que Jesús tuvo sed? ¿Usted cree que Jesús tuvo sueño? Dice que Jesús, al experimentar la aflicción,
las enfermedades de esta humanidad, pudo simpatizar contigo y conmigo. Jesús tuvo compasión de las personas. Una y otra vez nosotros vemos en los evangelios que Jesús sanó a las personas porque tuvo compasión de ellas. Él penetra en tus temores. Él penetra en tu dolor, en tus lágrimas, en tus preocupaciones, en las ansiedades de las personas, a fin de transformarnos. Jesús sabe que mientras tú haces su voluntad, vas a sufrir. Jesús sabe que si eres testigos, la vas a pasar maluco. Así que cuando Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, experimentó en toda plenitud el sufrimiento físico que implica la existencia humana en un mundo caído. Experimentado en quebranto, en dolores, sintió hambre, sintió sed, se sintió cansado, ¿ok? Y podemos nosotros tomar esta explicación para decir que el estudio de las Escrituras nos muestra que el sufrimiento de Dios trasciende la experiencia de la encarnación de Jesús. El Antiguo Testamento está repleto de ejemplos de la interacción de Dios con la humanidad por causa del dolor. No solo es en el Nuevo Testamento con Jesús, también en el Antiguo Testamento. Dios no se recluye en un más allá, en otro remoto lugar, ya sea en el cielo o en lugares santos. No, aunque se ha descrito como un Dios lejano, como un Dios remoto, Él decide estar con el ser humano tanto en los tiempos malos como en los buenos. Dios decide estar contigo en las buenas y en las malas, en los tiempos malos y en los tiempos buenos. Dios está presente en el teatro de la historia de la humanidad en forma de su palabra, o de un ángel, o de una columna de fuego, o de nube, de una tormenta, o de un terremoto. La cercanía de Dios es su preocupación real en el Antiguo Testamento. Dios participa aún de las desdichas del ser humano. Su dolor por los seres humanos jamás es la simpatía lacrimosa de un pasivo espectador, sino la genuina aflicción de alguien que es afectado directamente. Y podemos ir concluyendo este mensaje y diciendo que a Dios le afecta tu sufrimiento. En Génesis 6:6 se nos dice, vamos a buscarlo un momentico, Génesis 6, versículo 6, mire lo que se nos dice. Y no solamente podemos decir, esto es un asunto del nuevo, es un asunto del antiguo. Dice versículo 6:6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, pero dice algo, y le dolió en su corazón. Así es que estamos frente a un Dios. El Salmo 78 del 40 al 41. Mire lo que dice el Salmo 78. Salmo 78 del 40 al 41. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvía y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia. No se acordaban. A Dios eso le dolía. Sin embargo, en Oseas capítulo 11, si me puedes acompañar un momentico a Oseas capítulo 11, versículo 8, el Señor les dice, después de anunciar el juicio contra Israel y Efraín, Dios clama y dice, ¿cómo podría yo entregarte, Efraín? ¿Cómo podría abandonarte, Israel? Yo no podría entregarte como entregué a Aná. Yo no podría abandonarte como a Cebollín.
Dentro de mí el corazón me da vuelcos y se me conmueven las entrañas. La perspectiva del juicio no es algo que le produzca a Dios alegría. El hecho de que Dios tenga que juzgar, el hecho de que Dios tenga que dirigir con dolor nuestro camino, eso a Él no le produce alegría. De modo que el dolor de Dios refleja su voluntad de amar a quienes son objeto de su ira. Es un Dios que ama. Dios lo dice en Oseas. Dios le anuncia al pueblo en Oseas 2, versículo 23. Les dice, Oseas 2, versículo 23. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de los ama y diré a mí, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Dios se nos revela, no como alguien que permanece frío y sin afectarse por el rechazo de las personas, aunque tú lo hayas rechazado, aunque tú lo hayas abandonado. Él no se revela como alguien frío que te mira así, sino todo lo contrario, como alguien que se siente profundamente herido por una relación rota con los que él ama. Dios tiene simpatía por el hombre. Cuando Israel sufría esclavitud en Egipto, Dios no solamente vio su aflicción y escuchó su gemido y su clamor, sino que en Isaías 63, versículo 9 dice, en todas las angustias de ellos, Él fue angustiado. Amén. Así que cuando el Señor confrontó a Saulo, de Tarso en el polvoriento camino a Damasco, le reprochó el sufrimiento que le estaba causando a su pueblo. Y en ese momento, cuando Dios le reprocha a Saulo por lo que le está haciendo a su pueblo, el Señor no le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mi pueblo? El Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quiero que levantes tus manos. Si tú estás sufriendo por cualquier motivo, siente que Dios está ahí cerca de ti. Si estás enfermo, si estás dolido, si estás resentido, si estás predicando el Evangelio, si eres un testigo de Dios y sientes que esto te produce dolor, si tu vida es un testimonio de Dios, pero se burlan de ti, levanta tus manos y recuerda, Dios le va a decir a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Dios está presente en tu dolor. Dios está presente en tu sufrimiento. La pregunta no es, ¿será que Dios está o no está? La pregunta es, ¿quién sufre más? ¿Yo sufro más? Dios, tú, ambos sufrimos, estamos juntos en este camino. Yo soy parte de ti, tú eres parte de mí. Te adoro, Señor. La gloria sea para ti. Bendito eres. Gracias, Padre. Y mientras Janis va al piano para concluir este tiempo y ministrar la presencia de Dios, quiero que allí donde tú estás pienses todo lo que has sufrido en este tiempo. Bueno, podemos decir, yo le hablo a la gente de Dios, la gente me rechaza. Le he dicho varias veces a mi familia cuánto Dios los ama, no me prestan atención. Están ahí, ellos son los impasibles, no se levantan, no se inquietan. Tal vez estás sufriendo porque estás viendo a un familiar que está gravemente enfermo y va a partir de esta tierra sin la presencia de Dios. Pero tú le has hablado de Dios. Tal vez sufres porque ves que tu esfuerzo no se ve recompensado. Tal vez por ser testigo sientes mucho dolor en tu corazón. Pero Dios simpatiza contigo y conmigo. Cuando tú cierras tus ojos y puedes decirle a Él, Señor, yo no sufro solo ni sola, tú estás conmigo. Entonces puedes entender para quién lo haces.
Dios simpatiza con nosotros en nuestras aflicciones. Levanta tus manos. Déjate ministrar en este momento por esta melodía. Escúchala. Deja que Dios ministre tu dolor. Deja que el Espíritu de Dios empiece a sanar. Parece que no se está escuchando la melodía. Entonces, en este momento, quiero que tú allí donde estás puedas decirle al Señor cuánto tú lo necesitas. Amén. Gloria a Dios. Y puedas allí cerrar tus ojos y adorar su presencia. Amén. En el nombre de Jesús. Bendito eres, Señor. Ahora sí se está escuchando la melodía. Quiero que tú te dejes ministrar por el Señor. Perdona los inconvenientes que a veces tenemos acá, pero son cosas técnicas. Ahora entra en su presencia. Quédate ahí en silencio un minuto delante del Señor. Si estás haciendo algo, estás trabajando, o estás ocupado en algún quehacer, estás ahí pendiente a la lavadora, pendiente a la cocina, haciendo muchas cosas al tiempo. Los niños tal vez están corriendo, están gritando, la televisión tal vez está encendida. Busca un lugar en tu casa, busca un lugar donde puedas estar a solas con Él. Siempre trata de crear ese espacio en tu casa, en tu oficina. Ponte doble audífono para escuchar su presencia y permite que el Señor en este momento ministre tu vida. Si vas caminando o vas en un transporte público o vas conduciendo y no puedes cerrar tus ojos, enfócate en aquel que te ama. Él sabe que todos los días sales a trabajar cansado. Él sabe que cuando te vas, no sabes qué va a pasar en tu casa, porque tu hogar es un conflicto permanente. Él sabe que tu esposo te es infiel. Él sabe lo que está haciendo tu esposa en el secreto, en las redes sociales. Él sabe que no te alcanza el salario que estás ganando. Él sabe que te sientes enfermo y que muchas veces te has querido alejar de Él. Él sabe que eres perseguido por el dolor y el sufrimiento, la escasez, la maldad, la envidia. Él sabe que te odia porque a Él lo odiaron primero. Él sabe que te desprecia. Él lo sabe. Por eso Él le dice a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y mientras el Señor ministra tu dolor, yo quiero decirte las siguientes palabras. Es maravilloso que nosotros seamos partícipes de los sufrimientos de Cristo, pero más maravilloso aún es que Él participe de los nuestros. Verdaderamente su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros.
Una de las cosas maravillosas de conocer el sufrimiento de Dios es estar consciente de que nunca tendremos que enfrentar la vida solos. Cuando quienes sufren gritan, Dios, ¿dónde estás? Dios te responde con su nombre, Emanuel. Dios responde consistentemente el interrogante del sufrimiento con esa revelación de sí. Quienes sufren se encuentran a menudo ante la necesidad de una respuesta significativa a la pregunta ¿por qué? Sin embargo, Dios sabe que la verdadera necesidad de la persona que sufre es conocer la respuesta a la pregunta ¿quién es? ¿Quién? ¿Sufrimos todos? Él también. Él desea algo mejor para nosotros. Él está a tu lado. ¿Ok? Cuando confrontamos el problema del sufrimiento del hijo o de la hija de Dios, el Señor es mucho más que un Dios que nos observa. Él es Emanuel. Hace más que sentir pena por nosotros, tal como dice Deuteronomio 31, versículo 8. El Señor va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. El Señor va delante de ti. Él estará contigo. Quiero invitarte en este momento, allí donde estás, siendo ministrado tu sufrimiento por el Señor, que puedas repetir conmigo Deuteronomio 31, 8. Repite estas palabras conmigo. El Señor va delante de mí. Él está conmigo. No me dejará y no me desamparará. Por eso no me intimido. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Sigue ministrando nuestra vida, Espíritu de Dios. Ponemos nuestro sufrimiento delante de ti a tus pies. Y sabemos que de parte tuya vendrá el consuelo. Gracias, Señor. Muchas gracias. Porque ese hijo difícil está en tus manos. Porque ese esposo que me abandonó está en tus manos. Porque esa infidelidad está en tus manos. Porque esos ingresos insuficientes están en tus manos. Porque mi enfermedad está en tus manos. Porque cada persona que va por la calle está en tus manos. Porque este proyecto social está en tus manos. Porque un día no seremos 6 ni 7, seremos un gran equipo haciendo tu voluntad. Y mientras caminamos y sufrimos, seguimos creyendo que tú vas conmigo, que tú no me dejarás, que tú no me vas a desamparar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria sea para Dios. Y para terminar, quiero que abras tus ojos y mires ese rompecabezas que vamos a proyectar. Ahí están las piezas de esta serie Testigos. Ahí está. Cada una de esas piezas representa una situación. Cada una de esas piezas te representa a ti. Pero obsérvalas con todo cuidado. Tienes que mirarlas. Ahora mira cómo ellas empiezan a unirse. Mira el proceso que van a vivir. Cada pieza se va a empezar a mover y cada pieza se va a empezar a unir con la correspondiente, porque cada pieza representa
tu vida, tus áreas, tus emociones, tu salud, tus hijos, tu familia, tu esposo, tus ingresos, tu dolor. El ser testigo tiene un costo, pero ese costo está dividido en pequeñas piezas que a veces no entendemos. Y cuando termine esta serie vas a entender, mira cómo cada una se va uniendo y ahora puedes ver el rompecabezas. La figura final es la manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Hoy respondimos a la pregunta con este rompecabezas y la pregunta es, ¿dónde está Dios en nuestros peores momentos? Que el Señor te bendiga y te deseo un excelentísimo día. Dale toda la gloria y la honra a Él. Amén.